Mu- Muchas gracias, Lore. Bueno, tenemos que hablar, recuerden ustedes aquella tragedia que ocurrió en Toledo con aquella explosión en un depósito de pirotecnia, concretamente de la empresa Meteoro, hacia la zona de Toledo, como les decía. Bueno, ayer se conoció el fallo judicial, pero a nivel civil. Tanto la empresa como la Intendencia de Canelones deberán indemnizar a las familias de las 4 víctimas mortales. Y uno de los abogados es Óscar López Goldaracena, que le agradecemos muchísimo. Hablamos de lo civil, lo penal todavía sigue en curso. ¿Cómo se dieron los hechos? Hablaba de muchas irregularidades que fueron detectadas, de falta de algunas decisiones de la Intendencia de Canelones. Sí, es así. Buen día. En el día de ayer se conoció la sentencia por el cual la doctora Soledanín, la jueza letrada de Toledo, condenó a la empresa, a los administradores, a los socios, a los dueños de la empresa y a la Intendencia Municipal de Canelones a indemnizar el daño inmaterial, ese daño emocional, el daño psíquico que sufre una persona cuando un hecho injusto produce la muerte de un familiar, de un hijo, de un padre, de un hermano. Son hechos ilícitos, violan el derecho, pero generan un sufrimiento que es indescriptible en las víctimas y existe un principio legal, constitucional, de reparación integral del daño causado. Y por suerte, el día de ayer se conoció la sentencia y esta sentencia definitiva hace justicia en relación al aspecto civil, ¿verdad? La empresa es absolutamente responsable. Creo que ningún tribunal de apelaciones ni la Suprema Corte Porque no de está Justicia, firme todavía la sentencia. Está firme. No es que mañana ya se puede indemnizar a la familia. No, hay un plazo que hay que esperar para ver si la Intendencia o la empresa demandada apelan la sentencia. No hay ningún elemento para que la sentencia sea removida, sea cambiada, sea modificada. Es un fallo impecable, es una sentencia impecable en el punto de vista de sus fundamentos y cómo valoró los hechos. Fíjense que quedó comprobado por peritajes, varios peritajes, que se estaba realizando en el depósito una actividad ilegal prohibida. Se estaba haciendo trabajar a jóvenes obreros realizando una actividad de reparación de fuegos artificiales cuando la ley y la reglamentación lo prohibía. Y por otro lado, se comprobó que 6 meses antes de la explosión, los propios organismos de la Intendencia Municipal de Canelones habían inspeccionado, habían recomendado la clausura del depósito donde ocurrió el hecho por no contar con la habilitación de bomberos y por lo peligroso que era para la zona y la posibilidad de que ocurriera la explosión. Sin embargo, misteriosamente, ese expediente estuvo 6 meses encajonado. ¿Cuándo se clausuró formalmente? El día siguiente. El día siguiente a la explosión. Otro hecho en el cual nuestra propia Constitución de la República establece claramente cuando un servicio no es adecuado, cuando hay una responsabilidad del Estado, debe indemnizar el daño causado. Y en tal sentido, la jueza entendió que la responsabilidad es compartida entre la Intendencia y la fábrica, la empresa, y los socios y administradores de la empresa como solidarios, porque cuando se incumple una norma de seguridad laboral, de prevención de la salud del trabajador, la ley establece también que los dueños del emprendimiento, los administradores, los socios, son solidariamente responsables. Ayer la propia jueza hacía referencia que era un 80% aproximadamente responsabilidad de la empresa y un 20% de la Intendencia de Canelones. Así lo dispuso en el fallo, 80% responsabilidad de la empresa, 20% responsabilidad de la Intendencia. Y si uno lo mira, yo lo he analizado en estos días, por supuesto, la sentencia. Fíjense que aunque la Intendencia hubiese dispuesto la clausura, que lo tendría que haber dispuesto, si se hubiese dispuesto la clausura, no hubiera ocurrido el siniestro. Pero la empresa estaba trabajando en un depósito que no estaba habilitado haciendo un trabajo ilegal, o sea que la responsabilidad es compartida y en las proporciones, la jueza entendió en esas proporciones, nosotros estamos de acuerdo con la sentencia. No la vamos a apelar y apelamos, valga la redundancia, a que llegue un momento de asumir responsabilidades. Por eso quería consultarle lo penal. ¿Esto puede ser fundamental, esto que señala de la responsabilidad penal de la Intendencia? Mire, en materia penal ya se determinó la responsabilidad, en principio, de los 2 responsables de la empresa, pues fueron procesados
por homicidio culpable, todavía está en el trámite el proceso penal porque se rige por el Código Penal viejo, ¿verdad? Por supuesto, de que así como lo penal puede incidir en lo civil puede incidir en lo penal. Yo diría que acá no hay discusión sobre los hechos ni sobre la valoración del derecho en dos planos diferentes, en lo civil y en lo penal. En uno aplican unas reglas, en otros en otras. Pero en materia civil llegó el momento de asumir responsabilidades. Yo creo que la Intendencia, en este caso, hay una responsabilidad jurídica, como también hay una responsabilidad política de la Intendencia. La Intendencia tiene que reconocer su error, lo que ocurrió, lo que realmente sucedió. Y en este caso lo recomendable sería que se asumiera la responsabilidad, que se admitiera ese fallo, porque nadie en la valoración de los hechos puede llegar a una conclusión diferente de la que llegó a la doctora Anín. López Goldaracena, le agradecemos este contacto, veremos cómo sigue el juicio penal. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Y para cerrar nada más, ayer la madre de una de las víctimas hacía referencia a lo doloroso y cruel que fue este juicio. Siguen ustedes por eso.